Hola. Hola. Bienvenidos. Hola. Listo, la graciosa. Hola. Bienvenidos a otro domingo más. Gracias por acompañarnos. Como siempre, dejen su saludo en el chat si están viendo esta transmisión en vivo, y si no, déjenlo en los comentarios. Queremos saludarlos. Si están en vivo, salúdense entre ustedes también. Yo sé de personas de la iglesia que no vieron la transmisión en vivo, y yo no he visto en otras ocasiones sé de personas y yo no he visto que ustedes saluden en los comentarios. Así que si tú eres de esas personas que en algún momento ha visto el culto por X o Y razón en diferido y no ha saludado, siéntete culpable, porque yo lo sé y Jesús lo sabe. Solo voy a decir eso. Estamos en el... Pero no por el hecho de haberlo visto en diferido, sino por no haber comentado. Ajá, exacto, porque siempre les decimos, esta gente pobre de la antesala siempre dice, saluda, comenta y cualquier con cosa. un emoji. Y ustedes no lo hacen. En fin. Este es él. Para nada siento rencor por eso. Sí, exacto. Pero que no es como que todo el tiempo lo estoy recordando. No pasa nada. No, pues. para nada. Yo sé perdonar. Y tiro esas cosas al fondo de la mar. Estamos en el primer domingo de julio, ¿verdad, Stephanie? Y hoy vamos a tener Santa Cena. Correcto. Así que, bueno, recuerden que la Santa Cena es un momento para recordar el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros y las implicaciones que tiene para nuestras vidas el día de hoy, para nuestra vida en la iglesia, en comunidad, con nuestros hermanos, con nuestra familia, etcétera. Y no solamente que murió y resucitó, sino que promete que va a regresar. Así que nada, preparad pan y jugo para que puedas compartir y que todos podamos tomar la Santa Cena juntos. Exacto, tenlo preparado para que al momento de llegar el mensaje, cuando lo tomemos, pues lo puedas tener a la mano. Además, hoy un día especial porque es el cumpleaños de nuestra mamá. ¿Verdad? Que también es pastora de la iglesia, con muchas coincidencias. Pero bueno, justamente hoy cumpleaños y queremos felicitarla. Así que vamos a felicitarla. 1, 2, 3. Ya, espérate, ¿qué decimos? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamá. Me dejaste a la mitad de feliz. O feliz cumpleaños. Maite sería grosero, ¿no? Si le decimos su nombre sería feo. Nosotros no podemos decirle su nombre. No podemos decirle su nombre porque ella se llama mamá, por supuesto. Ajá, pero ustedes sí pueden decir su nombre. Pueden felicitarla con nosotros en sus casas. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños, mamá. I love you. Y continuando. Hace poco, ¿no? No, mentira, hace poco no. En este momento, en este mes, por estos meses, estos días, estas semanas, las personas están terminando clases. Hay personas. Ajá, exacto. Personas por ahí. Tú. Exacto, tú. Los profesores también están terminando de dar clases. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos hoy... ¡Ah! Las tiritas no están. No me había dado cuenta, qué feo. No sé dónde estarán. Ah, no, están aquí adentro, pero se fueron. En fin. Traemos nuestros suéteres de promo, porque es que es nuestro único logro. Lo único que podemos poner en nuestro currículum, además de, por supuesto, que estamos en la antesala. Y como ya dijimos antes, abre muchas oportunidades. Y bueno, hoy queríamos... de promo, ¿tú qué número de promo eres? 30. En tu colegio es el número 30. XXX. Yo me gradué en otro colegio y yo era la promo número 10. Bueno. No estudiamos, nos graduamos en el mismo colegio, si no sería extraño. Porque ella fuera la 30 y yo la 10. Stephanie, ¿qué pasó ahí? Viaje en el tiempo. Bueno, no, sí, pero no nos llevamos tanto tiempo. Sí, exacto, por eso digo. Porque nos están viendo, ¿sabes? Exacto. O te ves demasiado bien, te has conservado bien, o algo raro está pasando. En fin, pues queríamos hablar un poquito, queríamos hacer... ¿Cuántos promos? Serían 20 años. 20 promos de diferencia. Sería mucho. Queríamos hablar un poquito sobre eso, aprovechando que es algo que está sucediendo. Así que vamos a hacerlo, ¿ok? Y por eso traje a Stephanie, que ya se graduó. ¿Tú también? Sí, bueno, pero yo siempre estoy aquí, pues. Así que no te traje. Por cierto, que hace rato no salías en la antesala. Como ahora hay mucha gente que sale en la antesala. ¿Sí? Sí, llevas como 4 antesalas que no sales. La anterior fue Francisco. Antes de eso, mi papá. Antes de eso, Andreina. Y antes de eso, creo que fuiste tú. 4 antesalas, sí. En fin, en las preguntas que tenemos para ti, bueno, yo también las voy a contestar. Porque
¿Cómo te sentiste cuando te ibas a graduar o cuando ya te ibas a graduar? ¿Y qué diferencias sientes que hay entre las clases virtuales, que ahorita están las clases virtuales y antes eran presenciales, y el colegio y la universidad? Vale. La primera Son pregunta. muchas preguntas. ¿Cómo me sentí cuando me iba a graduar? Creo que me sentí feliz, como de por fin, pero al mismo tiempo estaba como triste porque el colegio me gustaba entonces. Y yo disfruté mucho mis cuarto y quinto, o sea, disfruté bastante mis clases, entonces, no sé, iba a ser triste. Ok. Me sentí triste, Así que pero también me sentí muy feliz. Si vas a dejar el Entonces, era como- colegio y te sientes triste, puedes hablar con Stephanie. No te voy a No he decir conocido nada. todavía a nadie que me diga que, ¿En serio? que concuerda conmigo con sentirse triste por dejar el colegio. Todo el mundo me dice que estoy loca por extrañar el colegio. Yo tampoco me siento triste por dejar el colegio. Incluyéndote. Es que cuando yo terminé el colegio estaban comenzando esta broma de la pandemia, y entonces las clases virtuales, sé que para varias personas sigue siendo así, pero para otras no, para otras ha mejorado, ¿no? Pero en ese sentido, como que, de hecho yo no tuve clases. Ese último año yo no tuve clases, solo tareas. Entonces ya estaba como No fue lindo. estresada y harta de eso. Ya quería terminar todas las tareas y las evaluaciones y las cosas que tenía pendientes. Entonces me sentí muy feliz, la verdad. Y me sigo sintiendo muy feliz. Bueno, nada. La la otra otra? pregunta era la diferencia entre las clases virtuales y las presenciales. Mira, la principal diferencia entre ambas es que en una puedes pausar a tu profesor Y en la otra no. y en la otra no. Es burda chimo porque si tienes que ir al baño. Bueno, no, Siempre no te todo el pierdes mundo la puede pausar a clase. su profesor. No todo Tienes porque si es razón, clase, claro. porque hay gente que ve clases como por Zoom y no graban, o sea, o no permiten grabar y eso, entonces Burda chimbo, no lo es hagan. muy chimbo, porque además si no tienes internet o se va la luz mientras tienes la clase, Exacto. Otras adiós. cosas. Porque tiene cada uno simplemente son diferentes, creo. Ahí Pero también sí, pero no si dejan sí de haber graban, profesores sí. malos y buenos, así como no dejan Puedes de haber, pausar a tu profesor y irte a merendar. no dejan de haber profesores buenos y malos y estudiantes buenos y malos, tanto en virtual como en presencial. Porque Entonces, este mundo está quebrado Sí, exacto. y Entonces, lleno de pecado. si no estuviese quebrado, los estudiantes serían geniales y los profesores serían geniales, pero Todos los profesores. todos seríamos geniales, pero no lo somos. Entonces, Son seres humanos por ejemplo, en las clases virtuales, en las clases presenciales se iba la luz y seguías viendo clases. Bueno, Bueno, no a menos que necesariamente. estuviésemos en un salón muy oscuro y entonces no podías tomar apuntes ni nada así, pero quiero decir, no era así como tan Grave. grave. Generalmente que si te trasladabas de lugar y ya. Te cambian de salón, bueno. En las clases, y además de que no necesariamente se les iba la luz a todos, ¿sabes? No, así como que tu profesor seguía con luz y él seguía así de largo y tú ahí. Sí, qué chimbo cuando a varios alumnos se les va la luz y el profesor sigue relajado. O a uno solo. O a uno Tú sabes solo. que el resto de tus compañeros. Sabes que sí yo vio siempre que todo. se va la luz, o sea, sé que va a sonar triste, o sea, va a sonar malo, cruel de mi parte para Pero los esperas demás. que se haya ido la Pero luz en espero que todos se les haya ido a los demás también, porque si no es muy malo para mí. lados. Sí, exacto. Es como todos van a seguir. Y luego va a ser un rollo, Ajá. porque si no me dicen que me perdí o lo que sea. Es muy chimbo, o sea, es que... Además porque ellos escucharon exactamente, o sea, tuvieron la clase, ¿sabes? Y yo no. No, pero no solo por eso, sino que además es como más conflicto, como no sabes, no van a suspender las clases por ti, no van a, Exacto. ¿sabes? Todo va a seguir normal y tú eres el que vas a estar ahí con una evaluación perdida o algo así y a nadie le va a importar. En fin, es diferente, pero en ambos casos, como cristianos, procura ser buen estudiante y procura ser buen profesor. ¿Y universidad versus colegio? Bueno. Cuando uno está en el colegio, o muchas personas cuando están en el colegio dicen, ay, cuando sea en la universidad va a ser mejor porque estudio lo que me gusta. Y he escuchado a muchas personas que estudian en la universidad y le rompen sus ilusiones a la gente que está en el colegio y le dicen, no, eso es mentira, la universidad es horrible y tal. Y aunque por supuesto hay excepciones porque puede pasar que te equivoques de carrera, no que te equivoques, pero no sé, como que Al final, en realidad, no te das cuenta de que no te gusta y te cambias, no puedes sé. cambiar de carrera igual. Ajá, cosas que pasan, pero en general yo creo que sí es verdad que es mejor estudiar algo que te gusta que estudiar un poco de cosas que... O sea, que haya... O sea, en el colegio, sí, por ejemplo... Lo que pasa es que en el colegio se supone que deberías ver cosas generales, pero no siempre son generales. Por ejemplo, en el colegio en el que yo estudié, que muchos de los profesores
eran ex profesores de la UCB, en muchas ocasiones, o sea, eran profesores en realidad universitarios, en muchas ocasiones daban su materia como si todos quisiéramos saber las profundidades de la biología y la matemática, y está como complicado que sepas toda profundidad de todas las clases. No, bueno, pero yo lo que digo es que, o sea, igual no necesariamente te llama la atención. Igual tienes que verlo y ok, claro, probablemente no lo disfrutes tanto o no seas tan bueno en eso, pero igual tienes que verlo. Lo que quiero decir es que en el colegio, si por ejemplo a ti lo que te gusta es escribir y castellano, no sé, sabes, nada más castellano vas a ser totalmente feliz. En las demás materias, ok, sabes, tienes que ver las clases y es importante porque son conocimientos generales, pero no es como que vas a estar súper feliz ni vas a ser el mejor del mundo. En cambio, en la universidad, aunque por supuesto van a ver, no todas las materias te van a gustar y no todos los profesores te van a gustar, etcétera, etcétera, y no en todas las materias vas a ser bueno, necesariamente. O se te van a hacer fáciles. Exacto, pero sí es cierto que en general, en líneas generales, sí, la carrera definitivamente es la carrera que te gusta, pues sí es mejor. Okay. Eso es lo que yo pienso. Así que ya saben. Perdón por todas las personas que andan por ahí diciendo que la universidad es horrible. No es verdad. No, lo siento mucho. ¿Y cómo decidiste que ibas a estudiar? ¿Cómo decidí que iba a estudiar? Bueno, la verdad es que yo decidí eso como, no sé, como unos días antes de hacer la prueba de la universidad. Pero obviamente sabías de la opción mucho antes, ¿no? ¿No lo tenías como opción? No sé, no, o sea, creo que en realidad terminé como, sí, sacando eso así de la nada cuando todas mis opciones eran diferentes. Unos días antes de como que registrarme para las pruebas en la universidad, porque cuando te registras tienes que poner a qué carrera estás aplicando. No sé, o sea, fue algo así como que decidí a última hora, o sea, no fue como, simplemente la carrera que sea, no, tuvo un sentido, pero... Entonces no te preocupes si aún no lo sabes. Exacto, no tuve seguridad así completa toda la vida, ni tampoco es como que desde chiquita quería estudiar tal cosa, no. Yo sí se lo sabía desde antes. Lo decidí. De hecho, Stephanie quiso estudiar al final la carrera que yo quería estudiar desde antes y que voy a estudiar, solamente que aún no he comenzado. Uh-huh. Bueno, nada, en fin, como que decidí eso porque creo que era como que lo que mejor abarcaba las cosas que muchas de las cosas que me gustaba hacer. ¿Sabías que era la voluntad de Dios? Y bueno, oré bastante para que el Señor, porque era difícil entrar, entonces nada, simplemente oré al Señor para que permitiera que, o sea, si era su voluntad que pudiera estudiar eso, que me permitiera entrar, porque era muy difícil, pues, y si no, pues que no me dejara entrar, que me permitiera quedar, no sé, en las otras opciones, ¿no? Vale. No yo, sé, por ejemplo, algo. también hablé mucho con mis papás. Exacto. Como... Que también son tus papás. Bueno. Bueno, nada, háblenlo con alguien también. Sí. Como que escuchen además experiencias de otras personas de cómo es estudiar cierta carrera. Porque a veces uno tiene cierta idea de cómo es una carrera y luego cuando como que investigas más te das cuenta de que no es nada lo que tú pensabas. Entonces. Y bueno, es una etapa simplemente diferente. Igual que a los que tal vez no se estén graduando, sino que están pasando a bachillerato. Igual algún día se van a graduar, no se preocupen. Están cambiando de se va a de terminar. Año. Exacto. Esperanza. No, mentira. Y bueno, a ver. Estas eran todas las preguntas. Sí. Queríamos... Ay, ¿no dijiste que estás estudiando? ¿Qué estoy estudiando? Ajá. ¿Ahorita? Ajá. Ah, ok. Bueno, estudio comunicación social, pero también estoy estudiando producción musical e ingeniería de sonido. Otra cosa que tampoco supo sino hasta sí. cuando ya lo ibas a estudiar. Sí, bueno, eso no lo sabe todo el mundo. Eso es mi secreto ninja. Secreto ninja. Entonces, si quieren más secretos ninjas, vayan a los grupos de enlace. Ajá, y se enteran en la parte de las peticiones de las cosas de la gente. Entonces, así ya que estamos hablando eso de eso. Feo. ¿Por qué? No, suena como que si estuviéramos chismeando. Es como conocer a las personas. Sí, bueno. Si ¿Por qué tú, las conoces? Ajá, sí. Exacto. Lo que quiero decir es si tú nos ves y asistes a la iglesia, has decidido que vas a asistir a tu iglesia, pues tienes que asistir a los grupos de enlace. Así conoces a la gente de la iglesia. Exacto. Debe ser burda raro estar en una iglesia sin conocer a la gente de la iglesia, ¿sabes? Sí, exacto. Así que si has decidido que vas a asistir a tu iglesia, deberías conocer a las personas de tu iglesia. Ajá, así que los invitamos. Te esperamos en los grupos de enlace. Tenemos un grupo de enlace. Va a ser divertido. Los miércoles, donde pueden saber más sobre los secretos ninjas de Stephanie, que es un grupo de enlace un poco más enfocado en jóvenes.
Y los martes, El de los martes es más para todas las edades, se llama martes de familia. enfocado a la familia en el sentido de... De bueno, que de es para que- todas las edades. y de que también puede ser una oportunidad si tienes la bendición de para poder ir asistir con tu toda familia. tu familia, Sería genial exacto, porque así pueden porque es para todas las edades, entonces Sí. pueden ir todos ¿no? y juntos. crecer además como familia, ¿sabes? Aprendimos lo mismo, entonces podemos trabajar como familia en lo mismo. En Eh, ambos grupos de enlace estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos más o menos igual, creo. ¿Correcto? Creo, sí. Sí, creo que sí, vamos más o menos igual. Y está bueno, interesante. Está muy interesante Romanos. Si Nada, tú los invitamos. quieres saber qué es lo que dice Romanos, bueno, primero lee la Biblia Muy importante. para comenzar. Y después, Asiste a los grupos. de bueno, al enlace. mismo tiempo, puedes hacerlo Ajá, al mismo exacto. tiempo, puedes ir a los grupos de enlace, al que a ti más te guste, al que tenga el horario que más te convenga Sí, también. también. Que el de los martes es a las 6 de la tarde y el de los miércoles es un poco más tarde, es a las 8. Correcto. Y también queríamos recordarles que la historia, bueno, recordarles no, decirles que la historia Informarles, cito, del domingo comunicarles. pasado, que estuvo muy genial, ahorita está ya para que la puedan ver en IGTV o YouTube, si no la vieron. Hicimos unas preguntas por las historias de las redes sociales de la iglesia, de la historia. Wow, muchas La historia. Así que, si no estuvieron ahí, burda chimo. Estén más Muy pendientes de chimbo. las redes de Oasis. Y creo que están en las historias destacadas, así que Síganos pueden en verla las ahí redes para que se sociales, ahí sientan. pueden dejar comentarios. ¿Saben que hay unos hermanos de ustedes de la iglesia que se fajan diseñando cosas bonitas, poniendo los versículos, resúmenes de la prédica? Y saben, sería muy lindo para Que ellos. los otros que no hacen eso. Ajá, les dieran like, les dejaran comentarios, Exacto. ¿saben? Los saludaran. Exacto. Así que es una forma de mostrarle amor a tus hermanos. Y de también seguir participando en la iglesia. porque- Involucrarte en ajá, lo que sí. estamos haciendo en la iglesia, como por ejemplo lo de los resúmenes. Bueno, creo que a veces hacen como resúmenes, a veces dejan simplemente como un versículo de la O prédica clips de... o clips de la prédica. Es chévere porque además lo puedes si es algo que te parece que puedes compartir con las otras personas en tus redes sociales. Es chévere porque lo puedes compartir y así como ponerles un versículo a las Y personas generalmente que te los siguen y ponemos eso. los martes o miércoles. Así que, como sabemos que a veces pasa, si de repente sentiste que no recuerdas de qué fue la prédica del domingo, malo porque entonces no la estás poniendo en práctica en tu vida. Así que puedes ir a las redes y ver la publicación para recordar de qué fue la prédica y pues seguir pidiendo al Señor que te ayude a ponerlo en práctica. Y aprovechas de dejar un like Ujú, y ya un que estás comentario ahí. para tus hermanos que trabajan en las redes sociales. Exactamente. Y Y para todos los demás que pasen por ahí. ¿te gustó la historia, Vasito? Sí, me gustó, me gustan mucho los dibujitos. Sí. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de la historia? ¿Cuál fue la parte que más me gustó? Mi parte favorita es la de los espías con trajes de ninja que se camuflan. Sí, ¿sabes qué? Espías con traje de ninja, eso. Vasito tiene unas ocurrencias. No estoy segura de que Vasito haya estado consciente de que estaba escribiendo ninjas y no espías, ¿no? Sí. Porque los espías no son los que utilizan. Es que no sé, porque yo siento que los espías se parecen a los detectives. Depende de la película que estés Claro, viendo. claro. De Del si estilo es de de la Disney o de época del Pixar. espía. Porque es que, Si es de DreamWorks. porque piénsalo, por ejemplo, estaban los espías en la Segunda Guerra Mundial que simplemente eran gente que fingía ser del otro bando, ¿entiendes? Pero a veces dibujan a los espías así como con estos cardigans se llama eso, largos. No, son como sobre todo, no sé, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, pero Tiene son un como nombre. unas chaquetas largas Eso tiene un nombre, pero y no con sé cómo, botones no me y estos acuerdo cómo se gorros llama. y lentes. O con traje y lentes. Como Sherlock Holmes. Pero Sherlock Holmes es detective, no espía. Ah, bueno. ¿Ves? Muchas cosas extrañas, muchas cosas extrañas. Bueno, pueden Bueno, investigar más sobre Exacto, eso y le si informan a quieren. Vasito para próximas Le historias escriben con a espías. Vasito así como, mira, Vasito, ¿sabes qué? Eso que tú piensas no es así. No es así. Ah, porque nos podemos equivocar. Bueno, ya, basta de decir tantas cosas. Y vamos a pasar al tiempo de la oración. Adoración. Nosotras ¿Dije estamos aquí adoración? creí que has dicho oración. Pueden orar si quieren. Pues, Sí, pero preferiblemente sería bueno. Este tiempo de la antesala, recuerden que es como el espacio en el que, la idea de la antesala es este espacio en donde vamos llegando a la iglesia, ¿saben? Y todavía no empieza No, no el he culto, empezado pero el ajá. culto todavía, nos estamos sentando, nos Pero estamos hablamos, así que tú acomodando. deberías hablar por eso. Nos por eso estamos es que le decimos que saludando, salude por nos el chat. estamos contando las cosas de la semana, así que
aunque nada más lo estamos viendo nosotras aquí, tú también estás aquí. Así que, Pues, nada, ya pueden ir a sentarse porque ya va a comenzar el culto. Exacto. Entren, adelante. Adelante. Y, bueno, Oh, adelante vamos a decir el sigue el conteo ya, espera. Adelante. 1, 2, 3, sigue el conteo. Adelante. Hola a todos, gracias por acompañarnos un domingo más. Qué bueno que el Señor les permite estar aquí. Esperemos que todos puedan tener un buen internet durante toda la transmisión y también gracias a los que están viendo esto en diferido. Vamos a cantar todos juntos y vamos a empezar con una canción que es de Majo Solís. Marco Witt, pero la canta Majo Solís, es un popurrí. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh,
corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia y vuelve a arder el corazón. Solo un instante aquí en tu gloria restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí. Te mueves en mí. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Ven y toma tu lugar. Oh, 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 toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar. Oh, Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Seguimos alabando al Señor, seguimos dándole las gracias por su misericordia, por su amor. Creador sin igual, que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de
hasta el sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo servicio en línea de nuestra iglesia Oasis. Es una gran bendición, como siempre, que el Señor me da la oportunidad de poder compartir con ustedes. Es un privilegio. Y bueno, hoy es un día muy especial. Primero porque vamos a compartir la cena del Señor, y desde ya les invito a que preparen en sus casas el vino, el pan. Y si no tienen vino y pan, pueden también utilizar algunos sustitutos como galletas, jugo. Vayan preparándose entonces. Y también es un día muy especial porque hoy está de cumpleaños mi amada esposa, mi ayuda Edonia. Así que les invito a que puedan a través del chat felicitarla, colocar allí los emojis que quieran. Bueno, ya está esperando allí que la feliciten. El Señor te bendiga grandemente, mi amor. Y bueno, y también es interesante, este domingo voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje que lleva por título Lavándonos los pies los unos a los otros. Y yo quiero hacerte algunas preguntas, algunas interrogantes que me gustaría que pudieras reflexionar y que en la medida que vaya avanzando la prédica pudieras responderla, ¿no? De manera, digámoslo, honesta, que el Señor te dirige en esto, ¿no? Y las preguntas son, ¿qué te gusta más? ¿Servir o ser servido? Piensa en eso, ¿no? ¿Ayudar o que te ayuden? ¿Sacrificarte o que se sacrifiquen por ti? Cuando estás en una situación de necesidad, ¿estás atento para ponerte a la disposición para ayudar a ser parte de la solución? ¿Es así? ¿O esperas a que otros te den el primer paso? ¿Cómo actúas tú? Hoy vamos a compartir en la palabra un evento que ocurrió en medio del crecimiento de la iglesia primitiva y que denota la necesidad del servicio que va a ser necesario en esa dinámica natural de crecimiento que se espera tengan las iglesias. Y aquí es importante que subrayemos servicio. No sé qué piensas tú cuando hablamos de servicio. Vamos a leer allí en Hechos 6, del 1 al 7. Y voy a estar leyendo en la traducción Reina Valera, 1960. Dice aquí en esta versión, en título Elección de 7 diáconos. Dice la palabra, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas
en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y lo primero que quiero comentarles acá es que, como leímos acá en la palabra, hubo una murmuración por la distribución del apoyo para las viudas de los griegos. Y voy a leer el verso 1 nuevamente. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense que nos está hablando la palabra de un servicio, ¿no? Y interesante que dice: como creciera el número de los discípulos, lo cual indica que la obra del Señor estaba siendo prosperada, que la iglesia estaba creciendo, que era exitoso el trabajo, que había un respaldo de parte del Señor, que habían de alguna manera lidiado con algunos problemas, ¿no? La palabra nos dice que muchos vendían sus propiedades y traían, con el resultado de esa venta, la traían a los pies de los apóstoles para que administraran y repartieran y distribuyeran según las necesidades. Pero también leemos en el texto de la palabra que hubo algunos problemas, y no sé si ustedes han escuchado la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Que quisieron mentir de alguna manera en cuanto a la venta de esa propiedad que hicieron, ¿no? No sé si les invito a que puedan leer esta historia en Hechos 5. Y también otra cosa que es interesante, que aquí hablamos de los hebreos y de los griegos, ¿no? Estamos hablando de alguna manera dos culturas diferentes. Sin embargo, habían creído en Jesús. Entonces hay una especie de conflicto. Pareciera que los griegos consideraban que los hebreos trataban mejor a sus viudas y las de estos no. Y esto generó una situación ahí complicada de murmuración en cuanto a un servicio que como necesidad del crecimiento de la iglesia era importante tener como más cuidado, ¿no? Y esto es algo importante. En ninguna manera, aunque pudiera pensarse que esta era deliberada, pues digámoslo así, el maltrato a las viudas griegas, en ninguna manera pienso que esto fue así, sino que como producto del crecimiento de la iglesia. Cuando leemos la palabra vemos que la iglesia creció en proporciones gigantes, podemos decir exponencialmente, porque Dios estaba haciendo una obra allí. Y entonces en medio de ese crecimiento creo que es muy difícil, ¿no? En este caso era muy difícil que no se desatendiera a algunas de las personas de la iglesia. Y esto es lo que sentían los griegos en cuanto a la atención de las viudas que eran de su cultura. Y bueno, y todos sabemos que en medio de estas realidades, Satanás siempre va a tratar de aprovechar para causar problemas, ¿no? Y es importante que nosotros estemos atentos. Pero lo importante de todo esto, más allá de la murmuración, más allá de ese sentimiento que sintieron los griegos con respecto a sus viudas, fue la acción que Dios les indicó a los apóstoles que hicieran,
y que de hecho lo hicieron, y es lo segundo que quiero compartir con todos ustedes. Y en Hechos 6, del 2 al 4, dice la palabra: los apóstoles convocaron a la congregación a buscar hermanos que pudieran hacer el trabajo ante la necesidad planteada. Es interesante, ¿no? En este punto, el hacer énfasis en que los apóstoles no se quedaron en el problema, sino que buscaron la manera de solucionarlo. Y vamos a leer allí en Hechos 6, del 2 al 4. Miren lo que dice la palabra. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué interesante esto que acabamos de leer acá. Los discípulos, los apóstoles, convocan a la multitud de todos los discípulos y les indican que no era justo, pues, que ellos dejaran el ministerio de la palabra y de la oración, que era de alguna manera su mayor responsabilidad, para servir a las mesas, no porque denigraran del servicio de las mesas, no, en ninguna manera, sino porque ellos tenían una responsabilidad. Y es interesante en este punto ver que como la iglesia iba creciendo, también la necesidad también iban a crecer, y era necesario entonces disponer de personas que se dispusieran a suplir esas necesidades. Y esto también puede ocurrir en nuestras iglesias. Las iglesias no son gigantes de un día a otro, sino que dependiendo de la iglesia y de la localidad, de la situación, de la realidad, el contexto donde se desarrolla la iglesia, lo natural es que vaya creciendo. Aunque sea lento o sea acelerado, va creciendo, y en la medida que va creciendo pueden surgir diversas necesidades, y esa necesidad Dios llama a que nosotros, como sus discípulos, como sus siervos, estemos atentos para dar un paso al frente. Y precisamente en este contexto de crecimiento de la iglesia primitiva surge esta situación, digámoslo así, esta necesidad, y los discípulos lo abordan llamando o convocando a la multitud, los discípulos, para que buscaran hermanos de entre toda la congregación, ¿no? Evidentemente es imposible que cada hermano haga de todo en la iglesia. No debería ser así, ¿no? Si hay una organización sana, evidentemente debe haber una distribución de carga, debe haber una disposición de servir. Y nosotros vemos aquí en este texto una realidad y un ejemplo que nosotros pudiéramos seguir, ¿no? Dice la palabra: buscad pues, hermanos, entre vosotros, ¿no? Y es interesante que una de las cosas que de alguna manera marcaron para la búsqueda de estos hermanos, o las características que eran necesarias que tuvieran estos hermanos, es que fueran fueran primero de buen testimonio, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? Y es interesante que estas calificaciones descritas por los apóstoles se enfocan en el carácter de los hombres, y no solamente en el aspecto externo, sino sobre todo en el aspecto interior, ¿no? Y esto de ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría denota un aspecto, una característica que debían tener estos hermanos, de ser espirituales y ser prácticos, ¿no? Y a lo mejor esto es una combinación que no es tan fácil de encontrar. Sin embargo, el Señor puede obrar esto en nosotros, y de hecho vemos en la palabra que fue así, ¿no? Se escogieron 7 varones. Probablemente se escogieron 7 varones, bueno, para atender a esa necesidad cada uno de los días de la semana, de los 7 días de la semana. Y los apóstoles, de alguna manera, aunque le dieron ese trabajo a la congregación, al final ellos tomaron la decisión. Y es interesante que aquí en este punto, que ellos
les indicaron que ellos nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? Y esto es muy importante porque eso hace énfasis en la importancia de este trabajo de los apóstoles y en la manera como lo abordaban, ¿no? No era de una manera ligera, sino que evidentemente consumía mucho tiempo. Pero no solamente se encargaban del ministerio de la palabra, sino también de la oración. Y aquí una característica importante es que no solamente se dedicaban a la enseñanza, sino a otras labores que también eran importantes, ¿no? Entonces, no solamente los líderes de la iglesia o los pastores, pudiéramos decir, se encargan de la enseñanza, sino que también tienen otras responsabilidades. Y es importante que también se siga el ejemplo de los apóstoles, ¿no? Y que se vea este ejemplo en el esfuerzo que hacían. Y también se considere, nosotros en las iglesias también consideremos esta labor, esta responsabilidad. El tercer aspecto que quiero compartir con ustedes en esta palabra está en Hechos 6, del 5 al 6. La selección de los diáconos. ¿Cómo fue esto? Vamos a ver. Dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y esto es interesante, esto de que agradó la propuesta a toda la multitud, y no podemos decir que por ello fue una buena decisión solo porque a la gente le gustaba, ¿no? Sin embargo, Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo que hubo entre las personas, ¿no? Y de alguna manera Dios guió esto para que así fuera, ¿no? Esteban, Felipe, Prócoro, los 7 hombres, todos tenían nombres griegos, y esto es interesante porque precisamente la murmuración o el conflicto que hubo en ese momento se presentó con las viudas de los griegos. Y esto denota también la sabiduría, la manera como Dios guió para que escogieran a estos hombres que pareciera que sí eran helenistas de alguna manera, y precisamente los escogieron a ellos para servir a las viudas, no solamente de los griegos, sino para también servir a las viudas de los hebreos, ¿no? En este caso, el pueblo nominó a los hombres y los apóstoles lo aprobaron imponiéndoles la mano. Qué interesante es esto, porque vemos que el servicio que iban a hacer estos hombres que fueron nombrados era un servicio práctico, digámoslo así. No era un servicio, digámoslo, vinculado a un servicio espiritual, valga la redundancia, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros leemos Hechos 6.1, que se habla de la distribución en las mesas, y el ministerio que se habla en Hechos 6.4, realmente la idea en ambos casos es el servicio, ¿no? Y es importante que nosotros como miembros de la iglesia, como discípulos en nuestras iglesias, deberíamos considerar un privilegio servir al Señor a través de este servicio básico y práctico, y no necesariamente verlo como una carga que no es espiritual, ¿no? Nosotros estamos llamados para servir en este aspecto, en lo pragmático y en lo espiritual, y es que Jesús nos dio un ejemplo en todo el tiempo que estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y también quiero comentarles que en ninguna parte del capítulo de Hechos se les llama a estos hombres diáconos, pero la mayoría considera que ellos fueron los primeros en cumplir este oficio de diáconos que se describe en Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. No lo voy a leer, le invito a que lo puedan leer. Y también lo que señala Pablo acerca de los diáconos en Primera de Timoteo 3:13, que dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Y lo último que quiero comentar en este aspecto es que el servicio no era un servicio de limpiar las mesas y servirlo así de manera literal, sino que tenía que ver con un servicio de supervisión de todo lo que involucra. Estamos hablando de unas iglesias que eran grandes, si leemos en la palabra. No estamos hablando estamos hablando de iglesias que pasaban los 1000 miembros. Entonces, imagínense toda la logística que involucraba servir a las mesas, ¿no? Nada más ese aspecto de servir. Los recursos financieros, los recursos materiales, y evidentemente eran 7, pero seguramente tenían un equipo, y precisamente esta labor de supervisar y ese énfasis en que fuesen llenos del Espíritu Santo y tuvieran sabiduría y tuvieran buen testimonio. Era muy importante, sobre todo en el hecho de que había como una especie de problema que pudiera degenerar incluso en una división. O sea, era muy importante que estos hombres tuvieran la sabiduría necesaria para abordar este problema, esta necesidad que se estaba presentando en esta iglesia en este momento histórico. Y lo último que quiero leerle y compartir es que dice la palabra en el verso 7, vamos a buscarlo acá rápidamente, dice la palabra en el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué tremendo es esto, qué impactante es esto, que con todo el problema y las consecuencias que pudo haber ocurrido si no se atacaba de manera sabia, como efectivamente Dios instruyó a los apóstoles que atacaran este problema y no se quedaran viéndolo como un ataque a su autoridad, y esto es importante señalarlo. Ellos no mantuvieron una postura de, bueno, nosotros decidimos que esto es así, o sea, ustedes no tienen la razón, sino que pensaron esto, lo abordaron, incluso involucraron a toda la congregación, y me atrevo a decir que también a los hermanos que estaban de alguna manera dando a conocer su necesidad, no fueron relegados, sino que los involucraron, y al final se llegó a un acuerdo, hubo un consenso y hubo paz, que es algo muy importante. Y esto se refleja en lo que leía en el último verso, ¿no? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Qué tremendo es esto. Y como una reflexión final, como un sentido práctico, estamos dispuestos a servir. Y yo les hice unas preguntas que no sé si las respondieron, y les pregunto ahora, ¿estamos dispuestos a servir o a ayudar a los demás? Quiero leer ahí en 1 de Juan 3:17, y miren lo que nos dice esta palabra. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y seguramente a lo mejor tú no tienes bienes materiales, pero tienes recursos de otra índole que también pudieran servir para suplir la necesidad que tiene tu hermano. Si tú tienes la capacidad, las competencias, esos recursos que no solamente son materiales, y ves a un hermano que tiene necesidad, y tú puedes con una acción suplir, satisfacer esa necesidad, y no lo haces, hay una interrogante acá que está en la palabra acá en 1 Juan 3:17. Dice, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y antes de hacerlo, quiero que leamos allí en Juan 13 al 15. Miren lo que dice acá, que nos muestra el ejemplo de servicio que en todo momento nos mostró Jesús, que en todo momento nos mostró el Señor. Miren lo que dice. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Cuando nosotros leemos este texto en la palabra, vemos que es el preámbulo, el momentos antes de que Jesús fuera entregado. Momentos antes de que Jesús cumpliera esa maravillosa acción que hizo por toda la humanidad, que fue entregarse para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entregó su vida, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Pero antes de hacerlo, y quiero volver a leer ese texto para que reflexionemos y entendamos la magnitud de lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este momento, que se los dijo a ellos allí, sentados a la mesa. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos está diciendo que nosotros en la iglesia, que nosotros como siervos, como discípulos del Señor, nos debemos lavar los pies los unos a los otros. Y esto tiene que ver con el servicio. Nos está diciendo que nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Y termina diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué impactante. Y en Mateo 20:28 dice, para completar, para reafirmar la vocación de servicio, el ejemplo de servicio que el Señor nos dio y que quiere que tú y yo podamos también ejercer en medio de la iglesia. Dice el verso 28 de Mateo 20, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor nos está diciendo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y esto también es un ejemplo que nos está dando. ¿Cuál debe ser la actitud tuya y cuál debe ser la actitud mía? ¿Esperar que nos sirvan? Sí, debemos esperar que nos sirvan. Pero también, ¿sabes qué debemos hacer? También debemos estar dispuestos a servir. Y tú podrás decir, pero yo no tengo las maneras de servir. Pero nos engañamos si decimos esto. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros hemos recibido a Jesús, hemos recibido su sacrificio, hemos aceptado su sacrificio, también con ello, si realmente lo hemos hecho genuinamente, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos guía a toda la verdad y nos capacita. Nos capacita con dones y nos da la posibilidad de servir. Así que si tú has creído en Jesús, desde ya te digo que tú tienes toda la capacidad para servir porque Dios te la ha dado. Entonces no solamente esperes que te sirvan, porque sí, es necesario que te sirvan, pero también es necesario que te dispongas a servir. Vamos a compartir la cena del Señor. Y yo te invito ahí donde estás, en tu casa, a que puedas tomar el vino, el pan, que en un principio les dije que prepararan. Y si no tienen el pan y el vino, la galleta, el jugo. Y les invito a que busquen en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Voy a estar leyendo. Y les pido que allí en su casa puedan repartir el pan y el vino, compartirlo con los que están con ustedes allá en la casa. Y aquí lo vamos a hacer también. Vamos a estar compartiéndolo. Por acá me van a ayudar. Gracias. Gracias, hija. Vamos a leer allí en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias porque tú entregaste tu cuerpo
en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Tomaste nuestro lugar y nos regalaste, Señor, la vida. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu sacrificio. Comemos el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Vamos a tomar. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, recordamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es un momento muy importante porque nos recuerda que nosotros pasamos de una condición de ser esclavos a ser libres, a ser siervos de la justicia. Pasamos de una condición donde estábamos en el reino de las tinieblas, pasamos al reino de nuestro Señor Jesús. Y esto es muy importante porque cuando nosotros pasamos de esta condición, de esta primera condición a la otra, es decir, del reino de las tinieblas al reino de Jesús, nosotros estamos en total condición de poder servir. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo quiero terminar este mensaje leyendo Gálatas 6:10. Miren lo que dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dice la palabra ahí, hagamos bien a todos. Y allí podemos colocar, sirvamos a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Qué interesante eso. Dice, mayormente a los de la familia de la fe, a los que como tú y yo hemos creído en el Señor. Es importante que nosotros nos dispongamos a servir, porque ese fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Así que si tú no estás sirviendo en la iglesia, de alguna manera no estás siguiendo el ejemplo del Señor y de alguna manera estás siendo desobediente. No sé cómo estás en medio de la iglesia donde tú participas, pero es importante que puedas reflexionar esto que estamos comentando, lo que el Señor nos ha estado exponiendo en su palabra en este día y que nos dispongamos. Si no lo estás haciendo, te invito a que desde ya puedas dar un paso al frente. El Señor te ha capacitado, el Señor te ha dado dones, te ha permitido tener los conocimientos que tiene, los recursos que tiene y lo ha hecho con un propósito. El propósito es que puedas servir. Y como dice el título de la prédica de hoy, debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Sí, debemos esperar que nos laven los pies, pero también nosotros debemos dar un paso al frente para lavar los pies del otro. Es decir, debemos esperar que nos sirvan, pero también debemos estar dispuestos a servir. Vamos a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque tú viniste a servirnos. Gracias porque tú nos diste el mayor ejemplo de servicio y obediencia, no solamente en tu ministerio aquí en la tierra, sino que te entregaste por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos recibir vida. Te entregaste y recibiste la condena que era sobre cada uno de nosotros. Clavaste en la cruz el acta condenatoria que nos era adversa y recibiste la paga que merecíamos cada uno de nosotros, Señor. Nos diste ejemplo de servicio en todo momento y su máxima expresión fue en la cruz. Señor, te pido en esta hora que nos ayudes a seguir tu ejemplo y así como tú nos serviste, nosotros estemos dispuestos a servir. Señor, en un sentido práctico, en un sentido espiritual, que nosotros nos dispongamos en medio de nuestras iglesias, sean pequeñas, sean grandes, que nosotros nos dispongamos a servir. Señor, síguenos capacitando, síguenos animando, síguenos motivando, que nosotros no nos quedemos sentados, sino que demos un paso al frente. Ayúdanos, Señor, a dar un paso al frente,
clamamos a ti, Señor, en esta hora que nos perdones si nosotros no nos hemos dispuesto a servir, y te pedimos que a partir de hoy, Señor, tú coloques el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, el poder y el desear servir con alegría, Señor. Clamo a ti, Señor, aún por aquellos que no te conocen, por aquellos que no te han confesado, para que tú pongas en sus mentes, para que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que tú los convenzas de pecado, justicia y juicio, y puedan confesarte, y puedan creer en ti, y puedan recibirte como Señor y Salvador, que sus vidas puedan ser transformadas, que sus vidas puedan ser llenas de tu Espíritu Santo. Te glorificamos y te exaltamos y te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, y ahora quiero invitarlos, y con esto nos despedimos, quiero invitarlos para las reuniones de los martes en familia. Excelente poder estudiar los martes en familia. Maravilloso también estar los días miércoles, que tenemos nuestra conexión de enlace de los jóvenes. Invitamos a todos los jóvenes que quieran participar también en estos grupos, y por supuesto les invito para el próximo domingo a nuestra nueva reunión. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, no olviden de felicitar a mi esposa que está cumpliendo años hoy. El Señor la bendiga grandemente y les bendiga a cada uno de ustedes en este día, y que este domingo y el resto de la semana el Señor les permita poner por obra todas las cosas que nos ha enseñado, porque es muy importante, es muy trascendental que nosotros nos dispongamos a servir. El Señor les bendiga grandemente. 10,000 ojos hoy han visto tu poder y el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero